a grabar. Vamos a poner esto y vamos a dar comienzo, Dios mediante, este hermoso tiempo que el Señor nos permite tener. Yo les pido que por favor, mi hermano Anderson, ¿podrías dirigirnos en oración, por favor? Claro, pastor. Bueno, Dios, te damos gracias en esta noche tan hermosa, esa hermosa enseñanza que nos vas a dar. Yo te pido, Señor, así como el labrador, Anoche dormí. con su semilla, Señor, que seamos esa buena tierra, que demos buen fruto. Prepara nuestro corazón como esa tierra hermosa, como esa tierra agradable, Señor. Te pido, Señor, las semillas, Señor, que salen de la boca de nuestro pastor Mario, Señor, sea una bendición. Que llegue hasta lo profundo, Señor, esa palabra, hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que traiga paz, traiga aún sanidad, Señor, traiga liberación, traiga, Padre Celestial, esa enseñanza tan hermosa que solamente tu palabra viene a nosotros, Señor. Y que no vuelve vacía, Señor. Danos la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento para que podamos entender, Señor. Y enséñanos, por favor, Espíritu Santo, que dice que tú nos enseñarás todas las cosas de tu palabra. Enséñanos, por favor, qué es lo que nos quieres decir a través de tu bendita palabra. Señor, estamos aquí dispuestos, Señor Dios. Y te pido, Señor, que esa semilla dé un buen fruto, fruto en abundancia, Señor, en esta noche. Y quito toda distracción, todo lo que no pertenezca a ti, Señor. Te pido, Señor, que libere los aires, Señor, y que traiga, Señor, un denuedo, Señor Dios, en nuestro corazón, por medio de tu palabra. En nombre de Jesús, bendigo la vida de nuestro pastor Jairo, de pastor Mario, Señor Dios, y todos los que están escuchando allí, Señor, y aún a sus familias. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi hermano Anderson. Mi hermana Yarlady, creo que tienes el micrófono abierto, por favor, ¿lo podrías hacer? Gracias. Les doy la bienvenida a todos a este hermoso tiempo. Y hoy vamos a entrar directamente al libro número 1 de la Biblia, que es el libro de Génesis. Muy bien. Miremos entonces, miremos un poquito aquí. El origen del nombre Génesis. Génesis como tal es el primer libro de la Biblia. Es un término griego incorporado al castellano con el que una traducción que se llama la Septuaginta o la de los 70 da nombre a este primer libro. Acordémonos que vamos a tener mucho contacto tanto con el hebreo como con el griego, ¿verdad? Sobre todo en las terminologías. Pero miremos un poquito más. El título en castellano como tal significa origen. Y esta palabra, como dice aquí la diapositiva, aparece 11 veces en el libro de Génesis. Ahí les pongo unas referencias bíblicas. Vuelvo y les recuerdo que todo lo que salga con referencias bíblicas es bueno, necesario, como estudiantes de la Biblia, que nosotros vayamos a cada uno de los textos, ¿verdad? Cuando nos vayamos a sentar a estudiar la Biblia y a estudiar estas diapositivas como tal, saquemos el tiempo. O sea, por nada estemos afanados, ¿sí? Sino que sea ese tiempo en que yo le voy a dedicar al Señor, que en todo caso es un tiempo de una ofrenda de adoración también, ¿verdad? Entonces, miremos todos estos textos y miremos más allá, porque si aquí la diapositiva me dice que están 11 veces, aquí tenemos... Mi hermana Eloísa, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches. ¿Me puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Entonces, aquí tenemos 4 referencias. Quiere decir que todavía hay 7 referencias que podríamos encontrar. Acuérdense
lo que veníamos diciendo es que igualmente el pastor John y el pastor Fermín tratamos de inculcarles este tiempo de, de clases, no solamente se quede en el tiempo, digamos, lunes, el tiempo de martes, sino que nuestros devocionales se pueden hacer a través de cada uno de estos libros, para que igualmente estemos investigando, nos estemos llenando de la palabra del Señor. El título en castellano entonces significa origen y aparece 11 veces, que traduce la palabra hebrea Toledot, que significa generaciones, orígenes, descendientes o historia. Y estas ideas de estos nombres, si nos damos cuenta, nosotros que ya hemos leído varias veces el libro del Génesis, nos damos cuenta que indudablemente estos términos, estas ideas corresponden y responden al contenido mismo del libro. También las escrituras hebreas, se habla de el Génesis es el primer libro de la Torá o la ley y su título es simplemente, el título que tienen en la Biblia hebrea es el título que dice Bereshit, ¿sí? Que significa tal como dice la Biblia en el principio o por el principio. Cuando usted y yo leemos la Biblia por primera vez, ¿qué dice la frase? En el principio, o sea, Bereshit. Muy bien. Continuemos con el autor. Discúlpenme que se me está. Como habíamos visto anteriormente, tenemos unas referencias o unas evidencias más bien internas y unas evidencias externas. No, Que nos llevan, mi hermano Luis, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Esas evidencias internas y esas evidencias externas son las que nos llevan a poder decir con certeza que Moisés es el autor legítimo del libro del Génesis, y no solamente del libro del Génesis, sino también de los otros 4 libros de la Torá o del Pentateuco como tal. Entonces, la mayoría de los estudiosos, eruditos, dan por autor legítimo del libro del Génesis a Moisés. Y esto es supremamente interesante e importante para tener el estudio, para el estudio del mismo. Cada vez que usted y yo agotamos un libro, tenemos que tener la certeza de que ese libro verdaderamente tiene el autor que le dicen. Permítanme decirles que ¿por qué muchos libros no fueron incluidos, digámoslo así, dentro del canon hebreo? Porque primeramente no cumplían con unas normas que deben tener todo escrito sagrado. Pero aparte de eso, se encontraron escritos, ejemplo, se encontró un segundo libro de Job, se encontraron escritos de Pablo, pero primeramente que no coincidían con las fechas, pero es como si yo en este momento, permítanme decirles, saco un libro a nombre de Gabriel García Márquez. Entonces, muchos escritos y muchos escritores también utilizaban los nombres de aquellos que eran conocidos para sacar sus escritos. Pero las evidencias de los años y muchas evidencias fueron las que llevaron a mostrar que esos libros verdaderamente no correspondían al autor legítimo del cual se estaba hablando. Entonces, se necesitan evidencias internas, se necesitan evidencias externas para que nosotros verdaderamente podamos tener la claridad. Y en este caso somos muy claros en decir que Moisés, indudablemente,
es el autor legítimo de Génesis. Ahora, como autor del libro de Génesis, se ha atribuido, como digo, indiscutiblemente. ¿Por qué? Precisamente por lo que estábamos hablando, evidencias internas, evidencias externas del Pentateuco, que son las que dan fiel demostración de la autoría legítima de él. Muy bien, le voy a pedir a uno de ustedes que por favor me colabore leyendo esta. Amén, pastor. Muy bien, gracias, Fecha Marcela. fecha de escritura del libro de Génesis. Según la fecha en que se escribió el libro de Génesis, data aproximadamente entre el año 1445 y 1405 a.C. En el Oriente Medio, otros autores y eruditos bíblicos lo remontan a 2000 años antes de Cristo. Muchas gracias, Marcela. Debemos entender que siempre vamos a encontrar posiblemente unas posturas diferentes, ¿verdad? Pero encajonémonos en lo que, digamos, la gran mayoría nos dice aproximadamente de su fecha de escritura. Y esta fecha de escritura, 1445 a 1405. Entendiendo que nosotros, siempre que estemos hablando de alguna fecha de una escritura de los textos sagrados, debemos dar esa aproximación. Nosotros no podemos dar fechas exactas en este momento, pero debemos entender que siempre vamos a encontrar también algunas posturas diferentes, como en este caso, que hay algunas personas, autores, que pueden remontar ese texto un poco más atrás, ¿verdad? Debemos entender que el Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo Testamento, cuando las fechas se van reduciendo, es que nos estamos acercando ¿a qué? A la hora cero. Sí, al año cero. O sea que el Antiguo Testamento va disminuyendo las fechas y en el Nuevo Testamento las fechas van ¿qué? Aumentando, ¿verdad? Entonces, 1445, 1405 antes de Cristo. Esto, entre otras, es algo que para las personas que no creen en el Señor, en el Creador, en el único verdadero Creador, pero que cuando ellos están hablando de esto, sí hacen mención muchas veces de ese periodo antes de Cristo y después de Cristo. Entonces uno dice, pero si usted no cree en Cristo, ¿por qué cree en esa división? Que esa división solamente la dio Jesucristo. Si toda la humanidad se rompe en el momento de antes de Cristo y después de Cristo. Muy bien. A veces es interesante poder ver la Biblia, analizarla de pronto, analizarla de una forma un poquito diferente. Y en esto quería yo hablar un poquito con ustedes también acerca de la mayordomía y la administración de Dios a través de las Escrituras. Porque me atrevería a decir que todo lo que Dios hizo lo planeó perfectamente. Y estas son unas de las normas de la administración. Perdónenme que me meta ahí, aunque no es la materia que yo voy a dictar, pero la mayordomía tiene unos pasos claros que se deben dar. Y si ustedes analizan los textos bíblicos, se van a dar cuenta cómo Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, empezó haciendo una planeación, después una organización, ¿sí? Una búsqueda, o permítanme decirlo así, un reclutamiento de las personas que iban a estar ahí, una dirección guiándolos. Después empezó a delegar. Y eso es todo el fundamento que tenemos que tener en la mayordomía, ¿verdad? Aparte de motivar, pero mirémonos que la primera organización como tal del Señor fue la familia. Y eso lo podemos leer en Génesis, ejemplo, capítulo 2, versículo 24.
¿verdad? Entendemos la búsqueda de las personas que se iban a hacer cargo de toda la creación del Señor. Empecemos por Adán y Eva, empecemos también por Abraham, ¿verdad? Entonces es de empezar a delegar, empezar a delegar. Y yo les invito a que ustedes, a medida que vayan estudiando los textos bíblicos, también vayan viendo esa cátedra de administración o de mayordomía que nos enseña el Señor. La Biblia es absolutamente el libro en el cual usted puede aprender y entender acerca de cualquier cosa. Sí, y a veces no nos hemos fijado mucho en esa parte, porque yo sé perfectamente y me atrevo a decirlo delante del Señor, que el Señor, cuando empezó la creación, eso no fue, miremos a ver qué pasa. No, eso no fue así. Él se sentó, planeó, miró, dijo, esto lo voy a hacer en este día, esto lo voy a hacer en este día, esto lo voy a hacer en este día. Por lo tanto, podemos analizar también. Quiero mirar un poquito el tema del libro de Génesis. Génesis como libro tiene un tema que está relacionado con su contenido, por supuesto. Ahora, según el señor Warren Fiersbe, el tema central del libro de Génesis es el siguiente: el principio de todas las cosas. ¿Se acuerdan el término de la Biblia hebrea? Bereshit, o sea, Bereshit de todas las cosas. Pero al estudiar todas las escrituras, toda la Biblia como tal, el tema sería posiblemente, podríamos también decir, la redención o el comienzo del plan de redención a través de un pueblo escogido. Dios comienza la redención escogiendo a un pueblo como nación y un pueblo que fuera suyo. Entonces, a partir de este momento, vamos a ver cómo el Señor empieza a planear y planea, organiza, busca a las personas adecuadas, guía a las personas también, delega en las personas también, y aparte de eso, está motivando. Mi hermano Darwin, cuéntame. No, profe, disculpe, estaba acá. Ok, gracias. Entonces, qué importante es mirar sencillamente lo que hizo este señor, el principio de todas las cosas. El único que puede a partir de la nada, hacer todo lo que está haciendo es nuestro Señor, es Dios. No hay otro ser de la nada, del caos, digámoslo así, pueda ordenar y hacer lo que Él está haciendo. Lo mismo hizo con nosotros, ¿verdad? Muy bien. El contenido del libro del Génesis, y le voy a pedir el favor a uno de ustedes que vaya leyendo el contenido del libro, y vamos a pedirle el favor a Luatani, por favor, si estás por ahí. Ya. Necesito que me apaguen necesito que apaguen los otros dispositivos. Los otros dispositivos. O bajarles Que le bajen todo el volumen también. eso. Intenten eso. Exactamente, bajarle todo el volumen a todos los dispositivos que no están utilizando. Dios le bendiga. Amén, muchas gracias. Bueno, leo, dice el contenido del libro de Génesis: la creación, la caída y la promesa de la redención, la descendencia de Caín y Sem. Ya voy. Muy bien. Continúa, por favor. Desde el diluvio hasta Babel, desde el llamado de Abraham hasta la muerte de José. Correcto, eso es lo que vamos a ver a grosso modo, el contenido del libro de Génesis. Entonces, la creación, que nosotros ya todos sabemos, la caída,
y por supuesto la promesa de redención que la vemos en el capítulo 3. La descendencia de Caín y de Set. Después el diluvio, o sea, Noé, hasta la creación de los idiomas. Sí, porque fue allá en la Torre de Babel que el Señor confundió a todos los que estaban construyendo eso, porque los puso a cada uno a hablar en un idioma, en un lenguaje diferente. Es ahí, precisamente, donde nacen los diferentes idiomas. Entonces ya no se podían entender entre ellos. Y lógicamente, desde el capítulo 12 en adelante tenemos el llamado de Abraham hasta la muerte de José. Muy bien. Qué importantes son los géneros literarios. Y si hay alguien que sabe de géneros literarios, como les digo yo, Dios es el creador de todas las cosas, de todo, absolutamente todo. Y entre eso, por supuesto, la literatura también. El libro, la Biblia es un libro, o son 66 libros, perdónenme, con una riqueza literaria impresionante. Ustedes y yo nos vamos a disfrutar cuando estemos estudiando hermenéutica. Yo creo que hermenéutica les toca conmigo también, Dios mediante, si el Señor me lo permite. Y confío que homilética también. Entonces, en hermenéutica vamos a analizar todo lo que tiene que ver con los géneros literarios y nos vamos a dar cuenta de la riqueza tan impresionante que tienen los textos bíblicos. Usted aquí tiene un tesoro literario. Entonces, miremos el género literario del libro de Génesis. Muy bien. El género literario del libro de Génesis es principalmente una narrativa teológica e histórica. Volvamos a entender esto. No es la historia de la humanidad, es la historia de Dios, donde el Señor nos permite a nosotros ser coprotagonistas, ¿verdad? Y todavía somos coprotagonistas. Todos los que estamos aquí, que estamos trabajando en la obra del Señor, somos coprotagonistas. Lo que pasa es que la Biblia ya cerró. Por lo tanto, los nombres de nosotros no van a estar ahí apareciendo, ¿verdad? Pero déjenme decirle que la narrativa teológica e histórica debemos entender que es la historia de Dios. Sí, la historia de Dios. Y incluye, aparte de la narrativa teológica e histórica, otros géneros, muchos géneros literarios, como por ejemplo el drama histórico, ¿verdad? Se drama entre Caín y Abel, sí, la poesía, entendiendo que la poesía hebrea es diferente a la poesía de nosotros. Sí, es diferente. Y cuando estemos estudiando un poquito allá los géneros literarios, vamos a darnos cuenta de eso. La profecía, claro. Las genealogías, todo eso lo estamos viendo en un solo libro. El relato de batalla, testamento poético. Y como dice Longman y Raymond, dicen, y muchas más. Entonces, entendemos que el libro de Génesis y los 66 libros son una riqueza literaria impresionante. Aquí les quise poner un poquito acerca de la estructura que puede tener el libro de Génesis. Entonces, del capítulo 1 hasta el capítulo 11 vemos la creación, el hombre. Después vemos en el capítulo 3, capítulo 4, Adán, la generación de Adán. Después vemos en el capítulo 6 en adelante, vemos a Noé, ese relato maravilloso de Noé. Y por último, vemos en el capítulo 11, versículo 1 en adelante, todo aquello que sucedió en la Torre de Babel. Todo esto es parte de la creación.
Permítanme un segundo. Empezando a partir del capítulo 12, es el plan de redención y el plan de construcción de la nación de Dios. ¿A través de quién? Del llamado de Abraham. Y Abraham tuvo su hijo, que fue Isaac, y él tuvo a Jacob. Y de Jacob salieron las 12 tribus. Después entendemos que, y todos conocemos lo que sucedió con José, ¿verdad? Es el final prácticamente de la Génesis. Debemos entender que hay personas que cuando habla de los patriarcas, habla e incluye inclusive a José. ¿Qué es lo que tenemos que entender como patriarca? La persona que tiene una gran influencia en ese momento sobre un grupo de gente, ¿sí? Que es la cabeza, digamos así, sobre un pueblo, sobre un grupo de gente. De hecho, Job también en muchas ocasiones se puede escuchar que le dicen que fue un patriarca. Pero ustedes y yo sabemos que conocemos básicamente cuando dicen el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Pero no nos asustemos si de pronto encontramos a una persona que nos vaya a decir que José también lo podemos tener dentro de los patriarcas. Quisiera pedirle el favor a un hermano, que podría ser Daniel Guerrero, que lo tengo aquí cerquita, que por favor nos leas el mensaje teológico. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias. Como título tiene mensaje teológico y bíblico. Dice, el mensaje teológico que el libro de Génesis nos da es con relación a la creación, la primera pareja y su caída. Pero además encontramos un largo recorrido de una generación que se desvió hacia la maldad y Dios tuvo que destruirlos. En ese mismo orden de ideas, observamos que Dios levanta una nueva generación, pero esto no quiere decir que haya exterminado el pecado. En ese mismo orden de ideas, Dios decide escoger y elegir un pueblo para él. Y es cuando hace el llamado a Abraham y celebra un pacto con él para constituirlos una nación santa y suya. A partir del llamado de Abraham, encontramos una serie de patriarcas que conservan dicha promesa y que se verá reflejado su cumplimiento en los próximos libros del Pentateuco. Muy bien. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, Daniel. Qué interesante es ver esto que dice aquí, que a pesar de que el Señor destruye, digámoslo así, a una generación, no quiere decir que haya exterminado el pecado. Sí, entonces en ese mismo orden de ideas, qué importante es ver, en ese mismo orden de ideas, el Señor quiere crear, fundar una nación que fuese esa nación que impactara a las otras naciones de alrededor. La misión básicamente de la creación de ese pueblo suyo era mostrar a un Dios santo, a un Dios que solamente monoteísta, un pueblo monoteísta, perdónenme, donde la adoración solamente se debía hacer a Dios, al Creador, y aparte de eso, de entender esos procesos, esas leyes, esas órdenes que también constituían la forma adecuada. Pero aparte de eso, se hace ya un pacto con Abraham, y acordémonos que todo pacto lleva consigo derramamiento de sangre, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, del llamado de Abraham, encontramos, como dice aquí, patriarcas y todo un pueblo, e inclusive hasta el día de hoy, permítanme decirles que el pueblo y la nación
y el grupo de creyentes ortodoxos judíos todavía siguen practicando ese pacto de la circuncisión hasta el día de hoy. Sí, al 8º día de nacido el varón tiene que ser circuncidado. Y entonces esa promesa que viene desde Abraham, hoy en día el pueblo ortodoxo de Israel lo sigue practicando. Y en esa época, pues mayormente también, ¿verdad? Porque igualmente viene todo esto que tiene que ver con mostrarle a las siguientes generaciones lo que debían hacer. Muy bien. Hasta aquí tenemos nosotros nuestro